Ya no siento ningún deseo por ti. Eres demasiado simple, me dijo mi esposo con una frialdad que me heló los huesos. Me fui para no volver, pero fue su prima quien me detuvo para revelarme que él no solo tenía una amante, sino que había vaciado nuestras cuentas bancarias para financiar su doble vida. Si aún no estás suscrito al canal, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Tu apoyo significa todo para nosotros. Si esta historia te parece interesante, déjale un like. También me encantaría saber de qué ciudad eres, déjanos el nombre de tu ciudad en los comentarios. Ahora, empecemos con la historia. Mi nombre es Elodia, tengo 38 años y el olor a pan recién horneado es la banda sonora de mi vida. No me casé esperando fuegos artificiales cada noche ni castillos en el aire, esas son fantasías para las telenovelas. Yo me casé esperando un compañero, un cómplice, alguien con quien construir un hogar ladrillo a ladrillo, risa a risa. Y durante muchos años, creí que lo tenía. Pero nada, absolutamente nada, te prepara para el día en que te das cuenta de que el amor no se ha ido con un portazo, sino que se ha desvanecido en el silencio, como el vapor que sale del horno y desaparece en el aire. Llevo 15 años casada con Mateo, o supongo que estaba casada. Todavía me cuesta usar el tiempo pasado. Cuando lo conocí, él era un torbellino de energía, con una sonrisa que te desarmaba y una ambición que parecía capaz de mover montañas. Yo, por mi parte, era la chica del pueblo, la que había heredado la panadería de mis padres y había decidido convertirla en el corazón de nuestra pequeña comunidad. A él le encantaba eso de mí. Eres real, Elodia, me decía mientras me quitaba una mancha de harina de la mejilla. Eres sólida, como el buen pan. Los primeros años fueron eso, sólidos. Éramos un equipo. Él subía en su empresa de ventas y yo hacía crecer el negocio familiar. Cada logro suyo era mío, y cada éxito de la panadería era nuestro. Pero en algún punto, quizás después de la primera década, el silencio comenzó a instalarse en los espacios que antes ocupaban nuestras risas. Al principio era sutil, casi imperceptible. Era él llegando a casa, dándome un beso en la frente que se sentía más como una formalidad que como un gesto de amor, y luego perdiéndose en la luz azul de su teléfono. Su sonrisa ya no era para mí, era para la pantalla, para un mundo en el que yo no existía. Recuerdo una tarde en particular. Yo había pasado el día entero probando una nueva receta de conchas de chocolate y vainilla. La casa olía a gloria. Cuando él entró, corrí a recibirlo, emocionada por compartir mi pequeño triunfo. ¿A qué huele?, le pregunté con una sonrisa. Él arrugó la nariz, ni siquiera me miró. Huele a pan, dijo, y en su voz, la palabra que antes era un cumplido ahora sonaba a desdén, a algo común, a algo de lo que quería distanciarse. Todavía hueles a pan, remató, mientras se aflojaba la corbata y caminaba hacia la sala. Esa noche, sentí por primera vez que mi mundo, el que con tanto amor había construido, le resultaba pequeño, insignificante. Los intentos de cercanía se volvieron un campo minado. Si intentaba abrazarlo por la espalda mientras veía las noticias, su cuerpo se tensaba. Un respingo, casi un acto de rechazo. Ahora no, Elodia, por favor, estoy ocupado, murmuraba, con los ojos fijos en la televisión. Dejé de hacerlo. Si le preparaba su café por la mañana, lo tomaba sin decir gracias, como si fuera mi obligación, como si yo fuera parte del mobiliario de la casa. Dejé de preparárselo. Comencé a culparme, por supuesto. Es lo que hacemos, ¿no? Buscamos la falla en nuestro propio reflejo. Pensé que era el estrés. Su trabajo se había vuelto más demandante, sus metas más altas. Está bajo mucha presión, me decía a mí misma mientras cenaba sola porque él tenía una junta importante. Necesita espacio, me repetía por las noches, acostada en una cama que se sentía gigantesca y fría, escuchando el tecleo incesante de su celular desde la sala, donde prefería quedarse hasta la madrugada. Pero en el fondo de mi corazón, una vocecita helada me susurraba la verdad. No era el estrés. No era el trabajo. Era algo más profundo, algo que tenía que ver conmigo, con la mujer en la que me había convertido a sus ojos,
un mueble cómodo, predecible, invisible. El silencio en nuestra casa ya no era ausencia de ruido, era un grito ensordecedor que anunciaba el final de todo lo que habíamos sido. Y yo era la única que parecía escucharlo. Decidí que no me rendiría tan fácil. 15 años de mi vida estaban invertidos en ese hombre, en esa casa, en esa promesa. Decidí luchar, no contra él, sino por nosotros. Me armé de recuerdos y de esperanza, y me lancé a una batalla que, sin saberlo, ya estaba perdida. Mi primera ofensiva fue una cena romántica. Una noche de martes, sin motivo aparente. Pasé la tarde cocinando sus platillos favoritos, una sopa de tortilla como la que hacía su abuela, mole poblano que tardé horas en preparar, y de postre, un flan de cajeta casero. Puse velas en la mesa, desempolvé las copas de vino que solo usábamos en aniversarios y puse esa música suave que solíamos escuchar al principio. Me arreglé, me puse un vestido que sabía que le gustaba y esperé. Y esperé. Llegó pasadas las 10 de la noche. Cuando abrió la puerta, la decepción en su rostro fue como una bofetada. ¿Y todo esto?, preguntó, señalando la mesa con un gesto vago. Quería que tuviéramos una noche especial, le dije, tratando de que mi voz no temblara. Él suspiró, un suspiro largo y pesado, el de un hombre que carga con una obligación insufrible. Ah, Elodia. No tengo hambre. Comí algo con unos clientes. Ni siquiera se acercó a la mesa. Dejó su maletín en el sillón y encendió la televisión. Esa noche, recogí los platos intactos y apagué las velas con lágrimas en los ojos. La comida, fría y despreciada, era una metáfora perfecta de mi amor. No me di por vencida. Quizás necesita un cambio de aires, pensé. Recordé cuánto le gustaba ir a Pátzcuaro, así que planeé un fin de semana completo en una pequeña hacienda con vista al lago. Reservé la mejor habitación, empaqué sus cosas, me encargué de todo. Para mi sorpresa, aceptó, aunque con la misma falta de entusiasmo con la que aceptaba un plato de verduras. El viaje fue una tortura silenciosa. Pasó el 90% del tiempo al teléfono. Eran llamadas de trabajo, que terminaban en risas ahogadas, mensajes de texto que le dibujaban una sonrisa cómplice en el rostro, una sonrisa que yo no había visto en años. Por la noche, nos sentamos junto a una fogata. El cielo estaba lleno de estrellas, el aire olía a pino y tierra mojada. Era el escenario perfecto para reconectar. Pero él estaba en otro mundo, absorto en su pantalla. Intenté un último movimiento desesperado. Me acurruqué a su lado, buscando el calor de su cuerpo. Se apartó bruscamente, como si mi contacto le quemara. «¿Podrías no ser tan empalagosa, por favor?», espetó, con una dureza que me congeló. «Solo quiero relajarme un poco». La palabra, empalagosa, se me clavó en el pecho. Yo, que siempre había sido su refugio, ahora era una molestia. En ese viaje aparecieron las primeras señales de alerta externas. Su prima Valeria, con quien yo siempre me había llevado de maravilla, nos hizo una videollamada. Ella notó mi rostro, la sonrisa forzada, la tensión en el aire. «¿Qué te pasa, Mateo?» «Traes a mi prima con cara de funeral», le dijo en broma, pero sus ojos me miraban con genuina preocupación. Más tarde, recibí un mensaje de ella: «¿Todo bien, Elodia? A este se le están subiendo los humos a la cabeza, ¿verdad?». Luego estaba su madre, doña Carmen. En la comida familiar del domingo siguiente, no perdió la oportunidad de lanzar sus dardos envenenados. «Ay, hijo, es que tú vuelas tan alto», dijo mientras le servía más mole, ignorándome por completo. «Necesitas una mujer que entienda tu mundo, que te ayude a brillar en las grandes ligas, no que te tenga atado a los olores de este pueblo». Mateo no dijo nada para defenderme. Solo sonrió, una sonrisa de suficiencia, como si su madre hubiera verbalizado sus pensamientos más íntimos. Esa noche, lo intenté por última vez. Me senté a su lado en el sofá. «Mateo, te extraño», le dije con la voz más suave que pude encontrar. «Extraño lo que éramos». Él me miró con un cansancio infinito, casi con lástima.
y repitió el mantra que ya me sabía de memoria: estoy agotado, Elodia. No eres tú, es el trabajo. Pero sus ojos, fríos y distantes, me decían la verdad. Sus ojos gritaban que sí era yo. Siempre había sido yo. La estocada final no llegó en la intimidad de nuestro cuarto ni en la soledad de una cena fallida. Llegó con la casa llena de gente, bajo las luces brillantes de la sala, con el murmullo de conversaciones y risas como telón de fondo. Llegó en forma de una humillación pública, calculada y cruel, que Mateo orquestó para dejarme claro cuál era mi lugar en su nueva vida. Todo comenzó con su insistencia en organizar una cena en casa para su jefe, el señor de la Torre, y otros contactos importantes. Necesito que todo esté perfecto, Elodia. Es crucial para mi ascenso, me dijo, con un tono que no admitía réplica. Y yo, la esposa leal y tonta, me entregué en cuerpo y alma a la tarea. Pasé 2 días limpiando cada rincón de la casa hasta que brillara. Dediqué un día entero a la cocina, elaborando un menú sofisticado que había investigado en Internet, muy lejos de mis panés y guisos tradicionales. Quería que se sintiera orgulloso. Quería, por una última vez, demostrarle que yo podía estar a la altura de su mundo. Los invitados comenzaron a llegar. Hombres con trajes caros y mujeres con joyas que probablemente costaban más que mi camioneta. Yo los recibía con mi mejor sonrisa, ofreciendo bebidas y canapés, sintiéndome cada vez más como una extraña en mi propia casa. Entonces, la vi. Entró del brazo de su padre, el señor de la Torre. Se llamaba Sofía. Era joven, quizás no llegaba a los 30, con un vestido rojo ceñido que parecía esculpido sobre su cuerpo, y una melena rubia que caía en ondas perfectas. Pero no fue su belleza lo que me impactó, sino la forma en que me miró, de arriba abajo, con una sonrisita de superioridad, como si estuviera evaluando a la servidumbre. En el instante en que Sofía cruzó el umbral, Mateo se transformó. El hombre distante y apático que vivía conmigo desapareció, y en su lugar apareció el Mateo encantador y carismático del que me enamoré 15 años atrás. Pero nada de eso era para mí. Toda su atención, cada sonrisa, cada gesto, estaba dirigido a ella. Se reía a carcajadas de sus chistes, que ni siquiera eran graciosos. Le tocaba el brazo con una familiaridad inapropiada. Le servía vino personalmente, asegurándose de que su copa nunca estuviera vacía. A mí, me ignoraba por completo. Si pasaba a su lado con una bandeja de bocadillos, ni siquiera me veía. Me había convertido en la empleada, en la sombra que se movía entre los invitados importantes. El clímax de la tortura llegó un par de horas después. Los vi en un rincón del jardín, hablando en voz baja, sus cabezas muy juntas. La risa de Sofía era un tintineo agudo que se me clavaba en los oídos. Mateo la miraba con una adoración que yo no había recibido en años. Mi corazón, que ya estaba hecho pedazos, se contrajo en un nudo de dolor y celos. No pude más. Con la poca dignidad que me quedaba, me acerqué a ellos. Cariño, le dije en un susurro, tocándole el brazo para llamar su atención. ¿Podemos hablar un momento en la cocina? Mateo se giró lentamente. Su rostro, que segundos antes estaba iluminado por la risa, se endureció hasta convertirse en una máscara de hielo. Me miró, luego miró a Sofía, quien nos observaba con una curiosidad maliciosa, y entonces, soltó las palabras. No fue un grito. Fue peor. Fue un susurro helado, preciso, diseñado para aniquilar. ¿Hablar de qué, Elodia? Siseó, inclinándose hacia mí para que solo yo y su nueva conquista pudiéramos oírlo. De que ya no siento ningún deseo por ti. Acéptalo de una vez. Eres demasiado simple para mí, para este mundo. Hizo una pausa, y su mirada me recorrió de pies a cabeza con desprecio. Mírate, y mírala a ella. No hay punto de comparación. Ahora, si me disculpas, estoy en medio de algo importante. El mundo se detuvo. El murmullo de la fiesta, la música, todo se desvaneció. Solo existía su voz, repitiéndose en mi cabeza, y la sonrisita triunfante de Sofía. No lloré. No grité.
El shock fue tan profundo que me paralizó. Simplemente asentí, como una autómata. Di media vuelta, caminé a través de la sala llena de extraños, subí las escaleras y me encerré en mi habitación. A lo lejos, escuché la risa de Sofía, clara y victoriosa, resonando en el pasillo. Esa risa fue el sonido de mi matrimonio muriendo. Dentro de las 4 paredes de mi habitación, el silencio era absoluto. No era un silencio pacífico, sino el silencio pesado que precede a un terremoto. Me senté en el borde de la cama, la misma cama que había compartido con Mateo durante 15 años, y sentí una claridad dolorosa, como una luz cegadora después de una larga oscuridad. Se acabó. No había nada que salvar, nada que reparar. La humillación había sido la dosis final de veneno que mató cualquier atisbo de esperanza que pudiera quedar en mí. Escuché la fiesta terminar, las voces apagándose, los coches arrancando. Mateo ni siquiera subió a ver cómo estaba. Probablemente ni siquiera notó mi ausencia. Para él, yo ya no existía. Con una calma que me sorprendió a mí misma, me levanté. Abrí el armario y saqué una maleta, la que usábamos para las vacaciones. No la llené con rabia ni con prisa. Doblé mi ropa con una precisión metódica, unos jeans, varias blusas, mi ropa interior, el neceser con mis cosas. Cada prenda doblada era un adiós, un cierre. Cogí mi bolso, mi laptop y las llaves de mi camioneta. Antes de salir, me detuve en el umbral y miré la habitación por última vez. Los retratos en la pared, los muebles que elegimos juntos, los recuerdos impregnados en el aire. Ya no era mi hogar. Era la escena de un crimen, y mi corazón era la víctima. Bajé las escaleras de puntillas, como una ladrona en mi propia casa. La sala estaba a oscuras, solo iluminada por la luz de la luna que se filtraba por la ventana. Olía a perfume caro y a vino derramado. Salí a la calle y la brisa fresca de la noche me golpeó la cara. Se sentía como el primer aliento de libertad. Justo cuando estaba metiendo la maleta en la parte trasera de mi vieja camioneta, las luces de un coche me cegaron. Un sedán negro frenó bruscamente junto a la acera. La puerta se abrió de golpe y de ella salió Valeria, la prima de Mateo. Elodia, espera, gritó, corriendo hacia mí. Venía en pijama y con el pelo revuelto, como si hubiera salido de la cama a toda prisa. ¿A dónde vas a estas horas? Vi tu camioneta desde mi ventana. ¿Qué pasó? Te juro que si ese imbécil te hizo algo, lo mato. Me quedé paralizada, con la mano en la portezuela. Podría haber subido y arrancado sin decir nada. Pero había algo en su rostro, una mezcla de pánico y genuina preocupación, que me detuvo. Le conté lo que había pasado. Las palabras salieron de mi boca de forma atropellada, rotas, mientras el shock inicial daba paso a un dolor sordo. Le repetí la frase de Mateo, cada palabra como un puñal. Valeria no se sorprendió. Y eso fue lo que más me dolió. Escuchó, y su rostro se endureció. Ese imbécil, repitió en un susurro furioso. Me tomó de los brazos, su mirada fija en la mía. Escúchame bien, Elodia. No estás loca. No te lo estás imaginando. Esto no es nuevo. ¿A qué te refieres?, pregunté, mi voz apenas un hilo. Ella suspiró, un suspiro cargado de frustración y culpa. Llevo meses, que digo meses, años, escuchándolo quejarse de ti. Al principio eran cosas pequeñas. Que si eras muy, de pueblo, que si no tenías, ambición. Luego se puso peor. Decía que eras, conformista, que lo estabas frenando, que él, merecía más. Yo lo defendía, Elodia, te lo juro. Le decía que era un suertudo, que ninguna mujer de su nuevo mundo lo iba a querer como tú. ¿Y sabes qué hacía él? Valeria negó con la cabeza, sus ojos brillando de rabia. Se reía. Se reía en mi cara y me decía que yo no entendía, que yo también era una conformista como tú. Cada palabra de Valeria era una pieza del rompecabezas que encajaba perfectamente. La frialdad, el desprecio, los comentarios hirientes. No eran producto de mi imaginación.
Eran reales. Eran parte de un plan deliberado para deshacerse de mí. No te vayas pensando que el problema eres tú, continuó Valeria, apretando mis brazos con más fuerza, como para infundirme su propia fortaleza. El problema es él. Se convirtió en un monstruo arrogante y desagradecido. Y tú, prima, mereces mucho más. Su validación, su ira en mi nombre, fue el bálsamo que mi alma herida necesitaba. No estaba sola en mi dolor. Alguien más lo había visto. Alguien más sabía la verdad. Esa noche, en la oscuridad de la calle, la amistad de Valeria fue el único faro en mi tormenta. Valeria no me dejó ir a la deriva. No vas a irte a cualquier parte, sentenció. Vienes a mi casa. Por esta noche, y por las que necesites. No protesté. Me sentía hueca, agotada, incapaz de tomar una sola decisión más. La seguí en mi camioneta hasta su pequeño y acogedor apartamento en el otro extremo del pueblo. Me preparó un té de tila, me dio una manta y me sentó en su sofá sin hacerme más preguntas. Su sola presencia silenciosa era un consuelo inmenso. A la mañana siguiente, me desperté con el sol dándome en la cara. Por un instante, no recordé dónde estaba. Luego, el peso de la realidad me aplastó. Mateo. Sofía. Las palabras crueles. La humillación. Valeria entró en la sala con 2 tazas de café humeante. Tenía ojeras, como si no hubiera dormido en toda la noche. Se sentó frente a mí, me dio una taza y me miró fijamente. Hay más, Elodia, dijo en voz baja, pero con una firmeza que me heló la sangre. Y creo que mereces saberlo todo. Ya no voy a protegerlo. Ya no voy a ser su cómplice silenciosa. Esperé, con el corazón en un puño. No son solo sus palabras, Elodia. Mateo te está engañando. La frase quedó suspendida en el aire, brutal y definitiva. Con Sofía. Aunque una parte de mí ya lo sabía, escucharlo en voz alta fue devastador. Fue la confirmación de la peor de las traiciones. Las lágrimas que no había derramado la noche anterior comenzaron a brotar, calientes y amargas. Valeria me dejó llorar, pasándome un pañuelo tras otro. Cuando me calmé un poco, continuó, su voz cargada de una mezcla de rabia y tristeza. Los vi, Elodia. Hace como un mes. Yo salía de una cena de trabajo en un restaurante muy caro en la ciudad, de esos a los que Mateo siempre quiso pertenecer. Y allí estaban ellos, saliendo también. Se reían, caminaban muy juntos. Me escondí detrás de un coche, como una espía de película barata. Y los vi besarse. No fue un beso de amigos, Elodia. Fue un beso largo, apasionado. Se estaban devorando junto a su coche de lujo. Cerré los ojos, la imagen mental quemándome por dentro. Todas las juntas hasta tarde, los viajes de negocios de última hora, las llamadas misteriosas, todo cobró un sentido horrible y nauseabundo. No supe qué hacer, confesó Valeria, con la voz rota. Me sentí una cobarde. ¿Cómo te decía algo así? ¿Cómo te rompía el corazón? Pensé en enfrentarlo a él, pero, es mi primo. Crecimos juntos. Fui una estúpida. Pero la revelación más dolorosa, el giro que convirtió mi tragedia personal en una conspiración familiar, estaba por llegar. Valeria respiró hondo, como si lo que fuera a decir le costara un esfuerzo sobrehumano. Y lo peor de todo, Elodia, lo peor es que mi tía Carmen lo sabe. Y no solo lo sabe. Lo aprueba. La miré, sin comprender. ¿Qué? Después de que los vi, fui directamente a casa de mi tía. Estaba fuera de mí. Le conté todo, esperando que se horrorizara, que le llamara la atención a su hijo. ¿Y sabes qué me dijo? Valeria imitó la voz melosa y condescendiente de su tía. Ay, Valeria, por favor, no seas tan dramática. A veces los hombres tienen necesidades. Además, Sofía es un excelente partido para el futuro de mi Mateo. Es la hija de su jefe, ¿entiendes?
Es una alianza estratégica. Elodia ya dio lo que tenía que dar. Fue una buena esposa para su etapa de pueblo, pero Mateo ya está en las grandes ligas. Un frío glacial recorrió mi cuerpo. Sentí que el aire me faltaba. No era solo la traición de mi esposo. Era la traición de mi suegra, la mujer que me llamaba hija, la que comía en mi mesa y alababa mi pan mientras, por la espalda, planeaba mi reemplazo como si yo fuera un objeto obsoleto. Me habían desechado. Ambas, madre e hijo, habían conspirado para sacarme de la ecuación de la manera más cruel posible. La infidelidad dolía, pero la complicidad de doña Carmen, su fría lógica de negocios aplicada a mi vida, eso era imperdonable. Me di cuenta de que no estaba luchando contra un matrimonio fallido, sino contra un complot familiar diseñado para usarme y luego tirarme a la basura. El shock de la doble traición me dejó sin aliento. Me sentía como si estuviera atrapada en una pesadilla, una en la que las personas en las que más confiaba se habían convertido en mis verdugos. La imagen de doña Carmen, con su sonrisa hipócrita, aprobando la infidelidad de su hijo por estrategia, me revolvía el estómago. Me habían utilizado, me habían considerado un simple peldaño en la escalera de ambición de Mateo. Mientras Valeria me preparaba otro té, una nueva alarma, mucho más práctica y aterradora, comenzó a sonar en mi cabeza. El dinero. Si Mateo había planeado esto con tanta frialdad, si consideraba a Sofía una inversión, ¿qué había hecho con nuestros bienes? Con las manos temblorosas, abrí mi laptop sobre la mesa de centro de Valeria. Entré al portal del banco, a la cuenta de ahorros que habíamos construido juntos durante 15 años. La cuenta donde estaba el fruto de mi trabajo de sol a sol en la panadería y sus comisiones de ventas. La página tardó una eternidad en cargar. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas. Y entonces, lo vi. El número. La cifra que debía tener 6 ceros, ahora apenas tenía 4. Estaba prácticamente vacía. Un sudor frío me recorrió la espalda. Hice clic en el historial de movimientos. Retiro tras retiro. Transferencia tras transferencia. Cantidades grandes, sistemáticas, durante los últimos 8 meses. La mayoría a una cuenta que no reconocía. El nombre del titular estaba oculto, pero no necesitaba ser un genio para saber a quién pertenecía. Le estaba financiando su doble vida con mi propio dinero. Con el dinero del futuro de nuestra familia, la que yo creía que teníamos. Sentí un mareo, una mezcla de pánico y furia. Me robó, Valeria, susurré, mostrándole la pantalla. Nos robó. Valeria miró los números y su rostro se contrajo de ira. Ese maldito ladrón. No se va a salir con la suya. En ese momento de desesperación, un nombre vino a mi mente. Don Ricardo. El gerente de la sucursal del banco de toda la vida. Un hombre honorable, de la vieja escuela, que había sido el mejor amigo de mi padre. Sin pensarlo 2 veces, busqué su número y lo llamé. Elodia, ¿mi hija? ¿Eres tú?, contestó con su voz grave y amable. Don Ricardo, soy yo. Necesito su ayuda, por favor, le dije, con la voz entrecortada por la angustia. Hubo una pausa al otro lado de la línea. Mi hija, qué bueno que llamas. Estaba a punto de buscarte. Algo no me olía bien desde hace meses. Mi corazón dio un vuelco. ¿Usted sabía algo? No sabía los detalles, pero veía los movimientos, explicó con un tono serio. Tu esposo, Mateo, ha estado haciendo retiros muy fuertes. Legalmente, no podía hacer nada porque la cuenta es mancomunada y su firma es válida. Pero te conozco desde que eras una niña, Elodia. Sé lo trabajadora que eres. Esto no era normal. Lo siento mucho, de verdad. Debí haberte llamado antes, pero no quería meterme en problemas de pareja. Me ha dejado sin nada, don Ricardo, sollocé. No, eso no lo vamos a permitir, dijo con una firmeza que me devolvió un poco de aliento. Escúchame bien. Ven ahora mismo al banco. Entra por la puerta de atrás,
Yo te espero. Vamos a blindar las cuentas de tu panadería y tus cuentas personales inmediatamente. No se va a llevar ni un centavo más del sudor de tu frente. Ni uno más. Colgué el teléfono y sentí una oleada de gratitud. En medio de la traición más oscura, había encontrado un aliado inesperado. Un hombre bueno que, por lealtad a la memoria de mi padre, estaba dispuesto a ayudarme. Ya no era solo una víctima llorando en un sofá. Ahora tenía un plan. Iba a luchar. Iba a recuperar lo que era mío. La tristeza comenzaba a dar paso a la furia, y la furia se estaba convirtiendo en determinación. Llegué al banco sintiéndome como una fugitiva, mirando por encima del hombro a cada paso. Don Ricardo me esperaba junto a la puerta trasera, tal como había prometido. Su rostro serio pero compasivo me dio la fuerza que necesitaba. Tranquila, hija. Aquí estás segura. Vamos a arreglar esto, me dijo, guiándome a su oficina privada. Durante la siguiente hora, don Ricardo se movió con una eficiencia implacable. Llamó a ejecutivos, tecleó furiosamente en su computadora y me hizo firmar una montaña de papeles. Separamos mis cuentas personales, creamos nuevas claves de acceso y, lo más importante, bloqueamos cualquier posibilidad de que Mateo pudiera tocar el dinero de la panadería. Cada cuenta relacionada con mi negocio, el legado de mi familia, quedó bajo mi control exclusivo. Listo, dijo finalmente, recargándose en su silla. Ahora, legalmente, solo tú puedes mover un peso de tu negocio. El ladrón se quedó sin su caja chica. Sentí un alivio tan profundo que casi me doblo en dos. Era el primer paso. Estaba recuperando el control. Al salir del banco, Valeria ya me estaba esperando en el coche. ¿Y bien?, preguntó, con los nudillos blancos de tanto apretar el volante. Lo logramos, le dije, y por primera vez en 2 días, una pequeña sonrisa se dibujó en mi rostro. Perfecto, dijo ella, arrancando el motor. Siguiente parada, la abogada. Valeria no me llevó con cualquier abogada. Me llevó con la licenciada Morales, una mujer de unos 50 años, con una mirada de acero y una reputación de ser, en palabras de Valeria, una verdadera perra en los tribunales, de las que no dejan títere con cabeza. Le conté toda la historia, desde la humillación en la fiesta hasta el desfalco de nuestras cuentas. La licenciada escuchó sin interrumpir, tomando notas en un bloc amarillo. Cuando terminé, se quitó las gafas y me miró fijamente. Señora Elodia, lo que su esposo ha hecho no es solo causal de divorcio por adulterio. Es un fraude. Vamos a demandar el divorcio necesario, vamos a probar la infidelidad y vamos a exigir la restitución de cada centavo que desvió de la sociedad conyugal, con intereses. No se preocupe, este tipo de hombres arrogantes siempre cometen errores. Dejan un rastro. Y nosotras lo vamos a encontrar. Salí de ese despacho sintiéndome otra persona. Ya no era la esposa engañada y humillada. Era una mujer con un plan, con un equipo y con un propósito. Era una guerrera. Esa tarde, encendí mi teléfono por primera vez desde la noche de la fiesta. La pantalla se iluminó con una avalancha de notificaciones. Decenas de llamadas perdidas de Mateo y una sarta de mensajes de texto que iban de la confusión a la ira. El primero, ¿dónde diablos te metiste? Contesta. Unas horas después, ok, entiendo que estés molesta, pero desaparecer así es muy inmaduro, Elodia. Luego, el tono cambió drásticamente, seguramente después de intentar usar la tarjeta en alguna tienda cara para su amante. ¿Qué le hiciste a las cuentas? No puedo pagar. Esto es un delito. Y el último, el que me hizo soltar una carcajada amarga y sonora, deja de ser tan dramática y devuélveme el acceso al dinero. Fui un poco duro, lo admito, pero vaciar las cuentas es robar, Elodia. Tú me estás robando. La ironía era tan brutal, tan descarada, que resultaba casi cómica. El ladrón acusándome de robo. El hombre que me había destrozado la vida llamándome dramática. Leí los mensajes una y otra vez, y por primera vez, no sentí dolor. Sentí una mezcla de asco y un poder embriagador.
Con una calma absoluta, bloqueé su número. Luego, busqué el contacto de suegra y hice lo mismo. Bloquear. No había nada que hablar, nada que explicar. La licenciada Morales hablaría por mí a partir de ahora. Esa noche, en el apartamento de Valeria, me di cuenta de que el autorrespeto era un músculo. Uno que yo había dejado atrofiarse durante años por complacer a Mateo, por mantener una paz falsa. Pero ahora, lo estaba ejercitando. Y se sentía increíblemente bien. Ya no era una víctima. Había reclamado mi poder. Los meses que siguieron fueron una tormenta, pero por primera vez en mucho tiempo, yo estaba al timón de mi propio barco. El proceso de divorcio fue tan sucio y complicado como la licenciada Morales había predicho. Mateo, al verse acorralado y sin acceso al dinero fácil, contrató a un abogado que intentó pintarme como una esposa rencorosa y desequilibrada que lo había dejado en la calle por un simple malentendido. Pero mi abogada era, efectivamente, una perra. Desenterró todo. Recibos de hoteles de lujo a nombre de Mateo pagados con nuestra tarjeta conjunta. Estados de cuenta que mostraban transferencias directas a una cuenta de Sofía. Testimonios de empleados del restaurante donde Valeria los había visto. El rastro de la traición era tan claro y abrumador que el abogado de Mateo apenas podía objetar. Las consecuencias para él no se hicieron esperar, y fueron mucho más allá de lo legal. El escándalo llegó a oídos de su jefe, el señor de la Torre. Aparentemente, ser un hombre de familia estable y leal era parte de la imagen que Mateo vendía en la empresa. El divorcio por adulterio y fraude destrozó esa fachada. La relación con Sofía, que descubrimos era puramente transaccional y basada en la promesa de un ascenso, se enfrió en cuanto el dinero dejó de fluir y el escándalo estalló. El ascenso prometido se congeló indefinidamente. Mateo perdió su estatus, su credibilidad y, sobre todo, la imagen de ganador que tanto se había esforzado en construir. Doña Carmen también recibió su merecido. Cuando se dio cuenta de que yo no iba a ceder, intentó una nueva táctica. Empezó a llamar a tíos, a primos lejanos, a cualquiera que quisiera escucharla, para contarles su versión de la historia. Decía que todo había sido un malentendido, que yo era una malagradecida, que no entendía el sacrificio y la presión bajo la que vivía su hijo. Pero la verdad, con todos sus detalles sórdidos, ya se había extendido por el pueblo. Nadie le creyó. La gente que me conocía de toda la vida, que me veía trabajar desde el amanecer en la panadería, sabía quién era yo. Doña Carmen quedó aislada, señalada no como la madre de un triunfador, sino como la cómplice de un ladrón y un adúltero. Mientras tanto, yo me dediqué a sanar y a reconstruir. Vertí toda mi energía, mi dolor y mi rabia en el trabajo. La panadería, mi refugio, floreció como nunca. Experimenté con nuevas recetas, amplié el local, contraté a 2 chicas más del pueblo. El negocio se convirtió en el punto de encuentro de la comunidad, un lugar lleno de vida, risas y el aroma reconfortante del pan recién hecho. Redecoré mi casa, nuestra casa, de arriba abajo. Pinté las paredes de colores vivos, saqué cada mueble, cada fotografía, cada objeto que me recordara a él. La transformé en mi santuario, un espacio que reflejaba quién era yo ahora, una mujer independiente, fuerte y dueña de su propio destino. Valeria fue mi sombra, mi apoyo incondicional, mi hermana elegida. Hoy, casi un año después de aquella noche infernal, la tormenta ha pasado. El divorcio es final. La sentencia me favoreció en todo. Recuperé una parte importante del dinero que me robó y, lo más valioso, recuperé mi paz. Esta tarde, estoy sentada en la nueva terraza de una cafetería de moda que abrió en la plaza del pueblo. Valeria está frente a mí, contándome un chiste malísimo que me hace reír a carcajadas. El sol de la tarde es cálido y agradable. A través del ventanal, lo veo. Mateo. Está de pie en la acera de enfrente, hablando por teléfono. Se ve demacrado, más viejo. La ropa cara le cuelga de un cuerpo que ha perdido peso. Gesticula, parece que discute. Por un segundo, nuestras miradas se cruzan a través del cristal. En sus ojos veo una mezcla de desesperación
quizás, una pizca de anhelo. Tal vez busca en mí una señal de arrepentimiento, de debilidad, una puerta abierta para volver. Pero yo no siento nada. Ni odio, ni tristeza, ni rencor. Solo una vasta e indiferente calma. Levanto mi taza de café en un brindis silencioso hacia Valeria, sin apartar la mirada de ella. Le sonrío y sigo con nuestra conversación, dejando a Mateo y su mundo de apariencias rotas al otro lado del cristal. Una ráfaga de viento trae consigo desde la esquina el olor inconfundible de mi panadería. Es el olor a levadura, a azúcar, a trabajo honesto. Es el olor de mi libertad. Es el aroma de un futuro que yo misma, con mis propias manos, estoy horneando. Y sabe a gloria.